Hola chicos, buenos días. Bienvenido a la clase de lengua y literatura. ¿Ya tienen a la lista, por favor? Hola, profe. Va a pagar porque un poquito medio trabado mi internet. Anaí Gallo. Justin Andrango. Presente. Valentina Barna. Presente. Luni Canchingre. Santiago Castillo. María Cifuentes. Ariana Cruz. Ariana Domínguez. Lenín Gavilanes. Sale ahí, tengo mi internet. Dania Gobea. Hola, hola chicos. Voy a cambiarme de internet, voy a poner mis datos, ¿ya? Porque está un poquito lento esto de internet de... ¿Sí me escuchan? Buenos, profe, ¿cómo está? ¿Me escuchan? Hola, hola chicos, buenos días. A Buenos ver, días, profe. disculpen, ya me cambié a mis datos. Ahora sí. A ver, nuevamente retomo la lista. Santiago Castillo, Zuni Canchingre, María Cifuentes, Ariana Cruz, Ariana Domínguez, Presente, profe. Lenín Gavilanes, Dania Gobea. Presente. Un ratito. Eri González, Presente. Héctor Hidalgo, Presente. Julia Hidalgo, Presente. Amaybe Jiménez, Presente. Luis Leiva López, Presente. Isel Medina, Presente. Kerly Ortiz, Presente. Ceci Pérez, Fernanda Ramírez, Presente, profe. Riamo Tajar, Dana Sánchez, Presente. Nelson San Martín, Presente, profe. Tigua León, Aquí estoy, profe. Pablo Torres. Ok, a ver, Santiago Castillo dijo que ya estaba antes de pasar al otro. ¿Quién más ya está? Zuni Canchingre, ¿quién más? Anaí Gallo, María Cifuentes, Ariana Cruz. No, bueno, dice. Y Ceci Pérez. Andrea Montajar no está. Stephanie Vargas, Presente. Madeline Vargas, Presente. Leonela Ventimilla, Presente. Amy Veloz, Presente. Emilio Veloz. Listo. Bueno, voy a tener la cámara apagada porque tengo un poco el internet un poco lento para que no se vaya a cortar como hace rato. Y ya le puse, señorita Ceci. Ok, el tema que vamos a ver el día de hoy, Pablo dice que no escucha nada, voy a hacer internet, ¿los demás sí me escuchan? Ya, ok. Entonces, el tema que vamos a ver hoy es el texto expositivo, habíamos visto el citas de blog, pero es un tema de transición, el citas de un blog. Entonces vamos a un tema más a profundidad que es el texto expositivo, aquí vamos a profundizar hoy y mañana, ¿no? Mañana
Si es viernes, tenemos 2 horas. No les voy a tomar una lección, vamos a trabajar con exposición. Vamos a aplicar el texto expositivo, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar un poquito en ello, pero antes de esto, pues como siempre hay que explicar de qué se trata, ¿no? El texto expositivo. Porque si no, no vamos a tener conocimiento que es un texto expositivo. Más que todo para aplicarlo. Siempre por lo general es para aplicar, porque todo trabajo o toda actividad o todo tema que vemos siempre se lo aplica de una forma u otra. Por ejemplo, hay temas que nosotros tomamos en lección, hay otros temas que se los toma a ustedes como, por ejemplo, como exposiciones, otros temas que se le envía de deberes. Entonces, todos son demostrativos. Entonces, para ello necesitamos que ustedes conozcan del tema. No les puedo hacer una actividad sin explicarles, ¿no? Entonces, por eso es la importancia, aunque algunos digan, pero profe, otra vez, toca, ¿no? ¿Qué es el texto expositivo? El concepto de texto expositivo es un tipo de discurso que se caracteriza porque en él predomina la función de informar al receptor de forma clara sobre algún tema en específico. Miren, tomen en cuenta eso, ¿no? Que es una forma de informar al receptor. ¿Quién es el receptor? El que recibe el mensaje. En este caso, los receptores seremos los chicos que no van a exponer y en este caso yo como profesor, ¿no? Porque voy a escuchar su exposición. Pues dice, perdón, se caracteriza porque en él predomina la función de informar al receptor. Predomina la función de informar. La función de informar al receptor de manera clara, de forma clara, con palabras claras, precisas. Sobre algún tema específico. Por ejemplo, yo el día de mañana voy a decir, a ver, el grupo 1 va a exponer del tema tal, el grupo 2 del tema tal. Entonces, todos tienen que exponer de forma clara. Función referencial del lenguaje. Es una función referencial del lenguaje. ¿Por qué? Porque se lo transmite de manera oral. En la exposición destaca el conocimiento intelectual sobre un tema, el rigor, la exactitud, la claridad y el orden. Por eso, nosotros vamos a hacer una exposición el día de mañana. Yo voy a hacer grupo, ya faltando unos 5 minutos, 10 minutos, voy a hacer los grupos. Cada quien tendrá su tema y van a hacer una exposición. Obviamente lo vamos a trabajar mañana y lo vamos a exponer mañana. ¿Ya? Miren, en esta parte que está todo en mayúscula, dice, en la exposición destaca el conocimiento intelectual sobre un tema. Por eso, ustedes, por ejemplo, las presentaciones como en Canva, en Genially, en cualquiera que ustedes vayan a hacer, perdón, en cualquiera que vayan a hacer en Canva, en Genially, en cualquier presentación, en PowerPoint, en la que usted quiera hacer, tiene que no colocar letras, no tiene que poner un montón de letras ahí, tiene que ser específico. Por eso dice el conocimiento es intelectual. Miren, aquí ustedes ven que no hay muchas letras y yo estoy hablando más de la cuenta. No estoy hablando lo que dice ahí, estoy hablando del conocimiento en sí, explicando. Eso es lo que yo quiero en la exposición. No quiero que usted diga, exponga Kerly y Kerly sale a exponer. El texto expositivo es un tipo de discurso que se caracteriza porque en él predomina la función de informar al receptor de forma clara sobre algún tema en específico. Gracias. ¿Cuánto le tengo que poner? Sinceramente. ¿Cuánto habría que colocarle? ¿Un 10, un 8, un 5, un 0, un 7? ¿Cuánto? Imagínense ustedes que yo venga a explicarles el tema y solo le lea lo que está ahí y me pase de largo. ¿Verdad? Entonces, yo aquí lo que hago es exponer, ¿verdad? Trato de explicar cómo hacerlo. Entonces, lo que yo quiero que ustedes el día de mañana en la exposición expliquen el tema, no se pongan a leer, no se pongan a estar leyendo ahí, bla, 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 gracias. Y el otro sigue, bla, 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 gracias. Le pregunto, no sé, contesta solo uno y el resto se queda callado. Entonces, tienen que ser exactos, tienen que presentar sus conocimientos intelectuales del tema, o sea, de lo que usted conoce. El rigor, la exactitud, la claridad y el orden. O sea, el rigor, una forma de expresarse de manera clara, exacta, ¿verdad? Y ordenada, porque muchas veces sigue tú, no, sigue tú, es que le tocaba a él, no contesta, profe, es que le tocaba a Juan. No, entonces tratemos de organizarnos bien.
Acuérdese que el texto expositivo, prácticamente va a ser calificado su desenvolvimiento dentro de la clase, o sea, dentro de la exposición en sí. Función del texto expositivo, ¿cuál es su función? Es informativo, explicativo, ¿ya? ¿Qué es el informativo? Porque presenta datos o información sobre hechos, fechas, personajes, teorías, etcétera. Por ejemplo, en el caso de un texto expositivo informativo, por ejemplo, ustedes pueden hacer, supongamos yo le digo, a ver chicos, vamos a hacer una exposición del autor Medardo Ángel Silva. Entonces, eso sería una función de texto expositivo informativo, porque van a informar cuándo nació, dónde nació, cuáles son sus obras, están informando, ¿no? Pues dice, sobre hechos, ¿qué quiere decir? ¿Qué le pasó? ¿Por qué se suicidó? Tomemos en cuenta que es verdad, don Ángel Silva, él se quitó la vida a él mismo. Entonces, es un hecho, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Fechas, puede poner la fecha de nacimiento, cuándo falleció y todas esas cosas. ¿Cuándo hizo sus obras? ¿Qué fecha publicó las obras y todo eso? Los personajes, o sea, ya hablamos ya en este caso, pues sería Medardo Ángel Silva. Y las teorías, o sea, las teorías de su muerte, de su vida, o cómo fue. Teorías, tomen en cuenta que las teorías no son probadas, ¿no? Solo son teorías que pueden ser ciertas o no, como las hipótesis. Es explicativo. ¿Por qué? El texto expositivo también es explicativo porque la información que brinda incorpora especificaciones o explicaciones significativas sobre los datos que aporta. En este caso, los textos expositivos, por ejemplo, pueden ser, explicativos son aquellos que cuando usted va a explicar acerca de un tema. Por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahora es un texto expositivo porque estoy explicando qué son los textos expositivos. Entonces, eso es un texto explicativo. Trato de explicar, de ser más específico para que ustedes comprendan y puedan hacer el trabajo, ¿verdad? Entonces, hay la diferencia, ¿no? Textos expositivos que pueden ser informativos o explicativos, dependiendo del tipo de texto que ustedes vayan a presentar el día de mañana. Por ejemplo, si yo digo el grupo de Stephanie va a ser de sus artistas favoritos, por ejemplo, va a ser una exposición, un texto expositivo de los artistas favoritos de todo el grupo de Stephanie. Entonces, todos ustedes van a tener uno, dos, o de pronto todos tengan el mismo artista favorito, de pronto hay dos, tres artistas favoritos dentro del grupo, entonces hacen un texto expositivo de tres artistas, por ejemplo, un ejemplo, o de uno, dependiendo, ¿no? El favoritismo que haya dentro del grupo. Y hacen un texto informativo, ¿verdad? Pero si yo digo el día de mañana van a exponer sobre el tema, yo qué sé, las oraciones coordinantes, entonces van a hacer un texto explicativo, porque van a explicar el concepto, van a explicar por medio de ejemplos, ¿verdad? Si está claro ahí, esas dos diferencias, me confirman, por favor. O no me escucho. A ver, ¿me confirman? Sí se entiende. Profe, Sí está claro, ok. Ya. Traten de contestarme porque si no pienso que no me escuchan y ahí sí voy a estar hablando como de gana. Bueno, las características del texto expositivo, claridad y concisión. ¿Qué es la claridad? La exposición ha de ser clara ante todo. O sea, eso ya no hay que discutir, tiene que ser clara. O sea, usted no puede estar, yo digo que los textos son, o sea, eso no puede estar. O sea, no es claro eso. Tiene que ser claro al hablar. También claridad en el sentido de la presentación, también tiene que ser clara. No estar un montón de letras ahí. Escriben ahí 4 o 5 párrafos, en vez de poner 2 imágenes, 3 palabras, suficiente. ¿Sí me entiende? Que ser claro. Concisión, el discurso expositivo ha de ser breve. Miren, no necesita que usted hable 5 horas. Puede ser breve. Depende mucho de cómo usted lo exponga. Esto tiene que ver con que las ideas que refleje estén expresadas con exactitud en el menor número de frases posible. O sea, no necesariamente tiene que tener 4 párrafos, tiene que tener 5 hojas llenas de letras. No, usted con 2, un párrafo, 3 frases, una oración, usted puede explicar todo. Pero si lo hace de manera concisa, de manera clara y precisa, sin estar dándose vueltas. Porque si usted dice, para las redes sociales muchas veces afectan a los jóvenes por tal razón. También hay desventajas como tales, y también ventajas como tales. Punto. No tiene que por qué
es que los jóvenes de 10 años, o también depende de eso, o es que tal vez, o sea, no se vaya muy directo. Objetividad es la tercera característica. Un texto expositivo debe ser lo más objetivo posible y no reflejar opiniones. Mire, objetivo, ¿qué quiere decir? Plantear el tema en sí, no estar opinando, no decir, es que yo opino que la red, no. Usted sea objetivo, lo que usted investigó, lo que usted leyó, lo que usted encontró de información sobre ese tema, eso lo plantea, nada más. No va a opinar. Bueno, desde mi punto de vista no es bueno, no es un ensayo. ¿Ya? Centrarse en el tema, usted tiene que centrarse en el tema que está tratando. Un texto expositivo ha de ser atenerse al tema en todo momento y no irse por las ramas. ¿Qué quiere decir esto? Si usted está hablando de las redes sociales, no tiene que meter ahí las clases virtuales, las clases presenciales, mi artista favorito, no. Tiene que hablar solo de las redes sociales. Excepto que haya un tema o algún argumento de autoridad que usted lo vaya a tomar en cuenta, ahí sí. El texto expositivo, situación de enunciación. La situación de enunciación es particular. Tenemos al emisor y tenemos al receptor, ¿no? En este caso, ¿quién es el emisor? El que transmite el mensaje, ¿verdad? El que está exponiendo. En este caso, el emisor soy yo. Yo soy el que estoy hablando. ¿Y quiénes son los receptores? En este caso, ustedes, porque ustedes están escuchando, me imagino. El emisor, sujeto que conoce un tema. O sea, el emisor es la persona que conoce el tema. Es como que yo mañana diga, a ver, Luis, exponga el tema tal. Luis dice, bueno, mi tema es tal, expone y le pregunto, ay, ¿por qué tal cosa? Y dice, no sé, profe, yo solo investigué eso. Entonces, se supone que el emisor tiene que saber. Se supone. El receptor, ¿quién será informado sobre ese tema? Tome en cuenta que el receptor no sabe del tema, no conoce. Usted le está informando. ¿Ustedes conocían de este tema? De pronto alguien sí, la mayoría creo que no, o todos. Entonces yo estoy informando de un tema que ustedes no conocen. Entonces yo no le puedo decir, haga un texto expositivo sin explicarles, pero ¿qué es eso? Entonces voy a investigar. Sería una educación a distancia, ya no sería presencial, ¿no? Por eso tiene un profesor que tiene que explicar el tema antes de aplicar. Y durante la aplicación también le tengo que explicar asistencia. Pero durante la exposición ya no, porque ella se supone que usted ya entendió, ya hizo, ya sabe el tema y tiene que exponerlo, ¿verdad? En este sentido, la relación entre ambos participantes es de asimetría, desigualdad. ¿Por qué desigualdad? Porque el emisor conoce, el receptor no conoce, ¿verdad? No por eso el emisor es más inteligente que el receptor, no. El emisor simplemente investiga un tema y sabe el tema y lo va a explicar. En cambio, el receptor no ha investigado, va a escucharlo. Nada más. No es que es más inteligente. El texto expositivo, situación de enunciación. Se debe tener en cuenta al momento de la producción de un texto expositivo el público al que irá dirigido. Mire, tiene que saber a qué público va dirigido, ¿verdad? En este caso, usted sabe que el público va a ser sus compañeros y el profesor de lengua. No va a haber más público. Sus compañeros, que son sus amigos, el profesor de lengua, que ya saben que yo no soy mala gente. Hay confianza, tienen la confianza para expresarse de manera clara y precisa, sin temores, sin miedo. Generalmente la situación en que se realiza este tipo de discurso es formal. Miren, acuérdese que es un discurso formal. ¿Qué es formal? De manera respetuosa, no diciendo palabras inadecuadas, ¿verdad? Contestando de manera seria, no está riéndose. Acuérdese que es formal. Usted se va a ganar una nota al momento de exponer. No les va a tomar una lección escrita, pero es una lección expositiva. Información y auditorio. Existen varios tipos de públicos que tendrán niveles de conocimiento diferentes. Sin embargo, siempre se debe adaptar el discurso al nivel de conocimiento del auditorio para hacer este entendible de acuerdo al receptor, ¿no?
En este caso tenemos un público pues del mismo conocimiento que son ustedes mismos, son estudiantes del mismo año educativo, ¿verdad? Y en este caso el profesor, que tampoco es que voy a estar ahí al 100% molestándolo, ¿no? Simplemente voy a calificar y entre ustedes, pues tomen en cuenta que su público va a ser ustedes mismos. El texto expositivo funciones. El texto expositivo, funciones. Texto expositivo, las funciones del texto expositivo son las siguientes. Informativo, explicativo, es directivo, ¿no? Ya sabemos, informar, explicar y directo. Modalización discursiva, todos tipos principales, exposición de hechos, manifestación de opinión. Aquí la exposición de hechos ya sabemos que cuando usted va a informar de algún personaje, fecha y todo eso. Manifestación de opinión cuando usted va a opinar acerca de un tema que usted conoce. Exposición de hechos, cuando nuestras afirmaciones son objetivas y solamente presentamos o damos a conocer un hecho o una situación. En este caso es cuando usted solo se remite a la información que investigó. No va a opinar, solo va a informar lo que usted conoce. Lo que usted conoce o lo que usted sabe, ¿verdad? Ejemplo, víctimas fatales tras terremoto en Italia se le elevan a más de 50. Miren, solo usted está informando. Usted no está opinando, no dice aquí, bueno, en mi opinión, las víctimas fatales. No. Pueden ser, o creo que Italia, no. Nada de creo, pienso, opino, no. Perdón, chicos. Ando un poquito medio resfriado. Ya, bueno. Mire, aquí la exposición de hecho es cuando usted solo opina. Perdón, cuando usted solamente informa, ¿ya? Y no opina, ¿ya? Y no opina sobre el tema. Manifestación de opinión. Cuando nuestras afirmaciones son expresiones de nuestra subjetividad y con ello estamos dando a conocer nuestro punto de vista o nuestros sentimientos. De ejemplo, cuando en la noche veo, me acuerdo de Chaplin y siento. Mire, ahí está opinando usted. Está planteando sus sentimientos, sus ideas, lo que usted quiere transmitir, lo que usted siente. Entonces, en ese caso, ya no es una manifestación de hechos, sino es una manifestación de opinión porque usted está opinando sobre el tema. ¿Sí me hago entender, no? Esa es la diferencia, ¿no? En las dos. El texto expositivo, formas básicas. El discurso expositivo se caracteriza por ser desarrollado mediante diferentes formas básicas. Las formas básicas son definición, descripción, caracterización, narración y comentario. Mira, aquí tenemos ya, ¿no? Las formas básicas. Define el tema, describe el tema, caracteriza los personajes, narra la situación y comenta. O sea, esa es la opinión, ¿no? Comenta sobre el tema. Entonces, tome en cuenta que esas son las formas básicas para realizar un discurso. Define el tema, lo más importante, descripción, describe lo más relevante, caracterización de los personajes, de los hechos, narración, narra, ¿no? Expone, o sea, habla. Y al final, comentario, que es una opinión, opina sobre el tema. Descriptivo, texto en el que predomina la representación verbal real de un objeto, persona, paisaje, etc. Este tipo de texto pretende que el lector obtenga una imagen exacta de la realidad. Esa es la descripción. Describe, ¿no? Al objeto, persona. Enumerativo o secuencial, texto en que se presenta la información a modo de enumeración de elementos con el fin de describir o caracterizar el asunto del cual se está hablando. Y comparativo, texto en el que los contenidos se organizan sobre la base de semejanza y diferencias entre los conceptos contrastados, ¿no? O sea, comparan. Causa-efecto, texto en el que la información se organiza sobre la base de relaciones causales, es decir, algunos elementos funcionan como causa y otros como efectos o consecuencias. Tome en cuenta que la causa-efecto es
Por una causa y un efecto, una consecuencia, ¿no? Problema-solución, texto en el que se presenta por una parte la información que corresponde a uno o varios problemas y por otra la que alude a la posible solución. O sea, presentan los problemas y plantean las soluciones a los mismos. Ejemplos de texto expositivos, una noticia, una receta de cocina, la descripción de algún objeto o persona, un informe. Mire, estos son los ejemplos de texto expositivos. Puede exponer acerca de una noticia, una receta de cocina, la descripción de algún objeto o persona o un informe. La estructura global del texto expositivo tiene la siguiente estructura, que es introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción es la parte inicial de un texto y la que presenta o delimita el tema de exposición. Responde a las preguntas ¿para qué, cómo y qué? Por ejemplo, ¿para qué voy a realizar este tema? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y qué es lo más importante o más relevante de este tema? Esa es la introducción. El desarrollo es la parte del texto que expone, explica, aclara, ejemplifica, describe, analiza, narra, informa y responde al por qué. Le responde a todo, ¿no? ¿Por qué la situación? ¿Por qué pasó? ¿Por qué sucedió? Por eso dice, expone, o sea, expone el tema, explica por qué se dio ese tema, cómo se da el tema, aclara ciertas situaciones, plantea ejemplos, describe a los personajes, analiza la situación, narra lo sucedido e informa todo. Estoy respondiendo al por qué. Y la conclusión es la parte final del texto en la que se sintetiza o recapitula el tema. En esta parte se pueden presentar las conclusiones del trabajo, las recomendaciones o peticiones que el emisor considere necesario, responde a qué debe hacerse. En la conclusión se llega a una conclusión final. Ok, eso sería la estructura global, ¿no? Texto expositivo, un resumen. Ahí está el resumen de lo que es el texto expositivo. Predomina la función referencial. Su única función es informar. Tiene tres partes en su estructura: introducción, desarrollo y conclusión. Se organiza de acuerdo a modelos de organización y usa el lenguaje formal. No es informal, es formal. Aquí tenemos el texto expositivo más en un mapa conceptual. Introducción, desarrollo, conclusión, la estructura. Su función es informar mediante la explicación sobre un tema específico. Sus características: función referencial, formal, es escrito en tercera persona, ¿verdad? Organización global a través de modelos de organización que son problema, solución, secuencia temporal, causa, efecto, comparación y enumeración descriptiva. Este mapa conceptual que están viendo aquí es el que les va a ayudar a ustedes a guiarse para hacer su texto expositivo y exponer el día de mañana, ¿sí? Este mapa que están viendo aquí está resumido lo que hay que seguir. Esos son los pasos. Esto es prácticamente el todo. ¿Ya? Si usted se está olvidando cómo era, ya va acá al mapa y ya se da cuenta, ¿no? La estructura: introducción, desarrollo, conclusión, presentación del tema, definición, calificación, descripción. El desarrollo expone el tema, analiza el tema y la conclusión, síntesis del tema. Mire que está todo puesto ahora para más. Aquí está todo desarrollado, ¿no? Cómo se plantea la estructura. Organización del texto expositivo. Aquí está el problema, solución, causa, efecto, secuencia temporal, enumeración y comparación. Esto tienen que ustedes ir siguiendo estas pautas para hacer su texto, para hacer su actividad, ¿no? Problema, solución. El texto plantea variados problemas dignos de ser analizados. Se plantea la solución posible. Causa, efecto. El texto presenta cierta información o ideas que sirven de causas para explicar otros hechos. Secuencia temporal: se expone la idea de acuerdo a un orden temporal. Enumeración: se van enumerando y describiendo rasgos y propiedades de un ser o fenómeno. Y la comparación: comparan las ideas y los hechos con otros acontecimientos ocurridos.
¿Cómo se lee un texto expositivo? Leer comprensivamente, determinar el tema que se desarrolla el texto, reconocer el modelo de organización de cada párrafo y establecer la finalidad del texto. O sea, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que quiere usted llegar con este texto? Tipos de estructuras tenemos analizante o deductivo. Se expone al comienzo de las cuestiones generales y se va añadiendo los detalles o datos particulares. Sintetizante o inductivo, encuadrada y paralela. Bueno, esto no lo vamos a profundizar por ahora. Para mayor información, para la mayoría de las personas, la exposición es la más importante de las 4 formas básicas de comunicación. Las otras son narración, descripción y argumentación. La exposición es, sin duda, la forma más habitual de expresión de las ideas, conocimientos, noticias, etcétera, el texto expositivo de estructuras y características. Por eso vamos a aplicar la exposición. ¿Cómo estudiamos mejor las clases con textos expositivos? ¿Cómo la estudiamos mejor? Busquen alguno de los temas que está estudiando de ciencias sociales, bla, 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 o estas son recomendaciones. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe, todo claro. ¿Está claro? Sí, profe, todo claro. Ok. Vamos a hacer grupos. A ver, nos quedan 2 minutos, ¿no? Bueno, en este caso, como ya nos quedan 2 minutos, no vamos a alcanzar a hacer los grupos. El día de mañana vamos a hacer los grupos y vamos a trabajar en la primera hora con un tema que les voy a dar yo a cada grupo, ¿no? Un tema a cada grupo. Vamos a hacer un texto expositivo. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer una presentación de exposición y vamos a exponer. Acuérdese que todo texto tiene que estar puesto de manera poca letra, ¿no? Poca letra y más exposición en sí, conocimiento en sí. Entonces mañana, como tenemos 2 horas, vamos a trabajar con esto del texto expositivo y hacemos los grupos. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Bueno. Bueno, chicos, gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana entonces y vamos a hacer ese trabajo. Acuérdense que va a ser calificado como lección. Gracias por su atención. Chao, profe. Chao, profe, Chao. cuídese.